Capítulo 8, capítulo 9. Todo eso usted se va a encontrar que Pablo comparó las ofrendas con semilla, ¿correcto? Ofrenda para los santos es semilla. Pero dijo Pablo que si esa semilla la daba ¿quién? Dios, ¿verdad? ¿Correcto? Dios se la daba a cada persona. El problema es ¿qué hacía la persona con esa semilla, sí o no? Es un problema saber eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la semilla? Él nos da pan para comer, ahí dice, 2 Corintios 9:10, mire. El que da semilla, el que siembra. ¿Para qué la semilla? Para que me vaya a comer a un restaurante. ¿Para qué la semilla? Ahí dice, ¿para qué la semilla? La semilla es para sembrar. ¿Y el pan es para qué? Para comer. Dios nos suple las dos cosas, ¿sí o no? El problema sería cuando yo me como la semilla. ¿Qué voy a sembrar y qué me va a multiplicar Dios? Nada, porque no doy. Me quedo sin cosecha y voy a andar batallando toda la vida para comer, para vestir. Cuando Dios quiere darme en abundancia, Dios quiere multiplicarles a ustedes en abundancia. Pero ¿cómo podrá Dios pagarles una tarjeta de crédito? ¿Cómo podrá aparte darles para comprarse un carro, para comer, si no se siembra? ¿Me está captando? ¿Por qué pagué yo una tarjeta? ¿Por qué tuve para comer y comprarme un carro adicional? Porque yo sembré. Creí que si sembraba, Dios me lo multiplicaba, sencillo. ¿Verdad que no es muy difícil entenderlo? El único problema es qué concepto, o le llaman paradigma a los psicólogos. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es que yo traigo por tradición de mis abuelitos? ¿Qué es lo que enseñan en otras religiones? No vayas a ese lugar porque te piden diezmos y ofrendas. Pero resulta que ellos también piden diezmos. Vaya a Europa allá y pregunte si no les piden diezmos. Vea toda la historia de 1500 a ver si no pedían diezmos. Claro, pues ahorita critican a los que piden diezmos, porque a ellos se les están yendo los fondos abajo. Pero el diezmo es para que Dios le conserve, para que usted tenga alimento y Dios le conserve. Ese es el pan para comer. Por eso dice que Dios, fíjese, 2 Corintios 9:10, el que da semilla al que siembra y pan al que come. El pan para comer vendría siendo el diezmo que Dios, que cuando usted se lo da a Dios, ese diezmo, Dios siempre le va a dar el pan para comer. Pero lo que multiplica a Dios es la semilla, no es el diezmo. Las semillas son las ofrendas, correcto. Y no se lo estoy diciendo para que usted dé más, sino que usted reconsidere por lo cual yo he podido pagar deudas y por lo cual yo he recibido milagros financieros. Y está comprobado, si no vaya al banco, no le estoy engañando. En el 2007 terminé de pagar y algunos comprobantes todavía los tengo. ¿Quién me lo dio? Dios, no fue mis fuerzas. ¿Por qué me lo dio? Porque le creí que si sembraba me lo multiplicaba. Por eso. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos como seres humanos? Que siempre hemos estado atados con una mentalidad de que la pobreza siempre va a estar. Y como siempre andamos pensando qué vamos a comer el siguiente día, ¿cómo es posible que yo dé diezmos y ofrendas? ¿Y qué voy a comer el siguiente día? Entonces no hay fe, no hay confianza en el Dios viviente, ¿correcto? Pero cuando creemos que si damos, Dios no lo multiplica, siempre va a haber, y va a haber en abundancia. Va a haber en abundancia. No digo que el diablo no va a venir a atacarlo de vez en cuando, eso no, también sucede. Pero Dios lo va a librar y le va a dar aún más. Pero fíjese bien, ¿qué es lo que sucede? Que en la mentalidad de nosotros siempre traíamos esa idea, ¿no? Y luego el diablo llega con una mentira así, mira, pues fíjate, el pastor te quiere sacar tu lana, se quiere comprar tu carro al año, ¿no? Es lo clásico, clásico. Cuando yo daba, saqué cuentas cuánto di en 2 años y me quedé sorprendido. No le puedo decir a usted la cantidad, pero ¿por qué? Porque daba mis diezmos y aparte daba un buen porcentaje de ofrendas. Nunca fui tacaño para con Dios. Por eso Dios siempre me ha mantenido, siempre Dios ha sido mi suplidor. Por eso. Entonces no lo tome mal, no lo estoy diciendo por usted, estoy diciendo por mí. O sea, no tome a mal esto que le estoy diciendo, sino al contrario, tómelo para que esto le ayude a recibir realmente lo de Dios.
Si no, van a transcurrir los años, los meses, y usted va a ver que otros, oye, ¿y por qué trae carro nuevo? ¿Y por qué ella se compró esto? ¿Y por qué trae esto? ¿Y por qué yo no? Bueno, la explicación es porque usted no le cree a Dios y el otro sí le creyó. Sencillo, ¿verdad? Y van a ver ustedes diferencias entre los que sí le creen y los que no le creen. Van a ver que unos van avanzando más y otros menos. ¿Por qué? Porque unos le creen y otros le creen menos. Entonces no es culpa de Dios que unos estén muy bendecidos y otros no, no es culpa de Dios. Es culpa de cada un ser humano que decide creerle o no creerle a Dios. Entonces, ¿me sigue amando? A mí esto créanlo que para mí fue algo muy emocionante, el poder dar más, inclusive me esforzaba por dar más y era un gozo darlo para mí. Nunca fue un sacrificio, jamás fue un sacrificio. Duré a lo mejor 2, 3 años sin comprarme un pantalón, pero nunca dejé de sembrar en su reino. Y traía a lo mejor un pantalón roto que ya me lo trozó ya los mentacillos de allá donde me congregaba, porque estaba rota, estaba una silla con un gancho ahí y todavía para acabarla, no había comprado el pantalón ni para acabarla, me levanté y se llevó el pedazo de prenda y dije, Dios mío, ¿qué hago ahora? Duré como 2 años sin comprarme un solo pantalón, pero nunca dejé de sembrar y de dar para el reino. Y ahora veo la recompensa de Dios, que no me ha faltado, que tengo empleo, que tengo de dónde suplir las necesidades, que Dios va armando otros milagros financieros para mi vida y van cayendo y van cayendo. ¿Por qué? Porque Dios siempre es fiel a sus palabras, a su promesa, y solamente para el que cree. Por eso dijo Jesús, al que cree todo le es posible, ¿sí dijo Jesús, sí o no? Para el que cree nada es imposible, eso dijo. Entonces, Dios le va a dar a usted cuando usted le crea a Dios. Aunque Dios ya le dio todo a través del sacrificio de Jesús. Pero no se va a manifestar si no hay un creyente aquí en la tierra. ¿Por qué personas no sanan? ¿Por qué personas están muriendo de cáncer? ¿Por qué cree? En los hospitales. Porque jamás han creído en la sanidad. Jamás han creído en el sanador llamado Jesucristo. Se mueren, se van al más allá. Pero yo conozco personas que han sanado de cáncer ya desahuciados. ¿Por qué? Porque esos sí le creyeron al sanador. Y pusieron por obra su palabra. Esto no se trata de bla, 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 sino se trata de creer, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo que cuando Pablo habló que el que da semilla es Dios, nos da semilla para sembrar. El problema es qué hacemos con esa semilla. ¿La hemos utilizado e invertido en el reino? ¿Qué hemos hecho con la semilla? ¿O no la hemos comido? Eso depende de cada persona, ¿me entiende? Si no nos hemos comido la semilla, esa semilla va a dar muy buen fruto en el reino de Dios. Comience a practicar esto y créalo que le va a ir muy bien, no se va a arrepentir, así le puedo decir. Jamás se va a arrepentir de haberle creído a Dios en esa área. Jamás se va a arrepentir de poner por obra su palabra, de decir, si la palabra dice que Dios me da semilla, ok, no me la como, la siembro, porque sé que Dios es el que me la va a multiplicar. Pero aparte de que voy a dar la semilla, Dios me va a dar el pan para alimentarme mientras mi semilla no se multiplica. ¿Correcto? 2 Corintios 9:10, el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase muy común que dice, no le des el pan, no le des el pescado, enséñalo a pescar? O sea, le vas a dar la primera vez, le vas a dar la segunda, pero si no lo enseñas a pescar, ¿qué va a pasar con tu hijo? Con una persona, no lo enseñas a trabajar. A tu hijo lo estás a lo mejor alimentando ahorita hasta que crezca, ¿no? Llega a los 18 años, 20 años, 22 años, salió su carrera, terminó su carrera, le sigues dando alimento, pero en un momento, oye hijo, ponte a trabajar, ¿no? Ya terminaste tu carrera, oye, no te quedes de ocioso. ¿Qué fue lo que te di yo? Los medios, ya sea si no estudió, bueno, te enseñé un oficio, ponte a trabajar en eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa cuando el hijo cumple 30 años, después de sus 22 años ya graduado, y todavía sigue acostado en la casa viendo la tele en la computadora, y usted le está dando a comer todavía? ¿Qué pasa? Usted lo enseñó a pescar, pero ¿qué pasa si usted no hubiera enseñado a pescar a su hijo? Que siempre le hubiera dado el alimento. ¿Qué pasaría en ese caso? Jamás iba a ser fructífero, ¿sí o no? Jamás iba a ser fructífero porque toda la vida usted le enseñó a que usted le iba a suplir sus necesidades a él. Y nunca ese hijo iba
a vivir por él mismo, nunca iba a buscar trabajo. Hasta que la novia le dijo, órale, ponte a trabajar, flojo, y entonces se puso a trabajar, ¿no? Bueno, pero fíjese bien, esa frase muy común tiene toda la razón, pues, toda la razón. ¿Por qué? Porque a las personas, muchos lugares donde dice, bueno, voy a atraer personas dándoles alimento, que este es bueno, ¿no? Y incluso es un proyecto futuro que sí quisiéramos emplear, darle de comer a los niños de la calle, un comedor, así como otros ministerios en Guatemala dan, no sé, 7,000 desayunos, comidas diarias. Sí hay que ayudar a los niños y a los hambrientos y todo, pero la esencia principal es que hay que enseñarles los principios bíblicos para que sanen, para que sean de larga vida y para que prosperen y se vayan al cielo adicionalmente. Entonces, fíjese bien, no es bueno ayudar a las personas que vienen con necesidades y todo, porque como le digo, es bueno ayudar a los pobres, pero también qué bueno sería que aparte de darles el alimento natural, también le demos el alimento espiritual y ellos puedan también tener fe para salir adelante en la tierra, ¿correcto? Eso sería lo ideal. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. ¿Qué dijo el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo? Que Dios iba a proveer, ¿verdad? Pero no nada más que iba a proveer, sino también Él iba a multiplicar lo que sembráramos. Entonces, como todo agricultor en el mundo natural, tiene que sembrar para cosechar. Usted no va a encontrar un solo agricultor. Y Jesús comparó una semilla de mostaza con el reino de Dios en Marcos capítulo 4. Usted no va a encontrar un agricultor que esté esperando una cosecha de algo que no sembró. O dígame si usted conoce a un agricultor así. Solamente que me salga con que el zacate que crece allá, hermano, lo cortan y se lo llevan a las vacas. Bueno, pues es otro boleto. Pero alguien que quiere una producción de cierta cosa, de grano de maíz, de frijol, si no siembra, ¿usted cree que va a esperar algo? No va a esperar nada un agricultor natural, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no va a esperar nada porque no sembró. Ahora los únicos que creen que van a cosechar son los cristianos o los de algunas religiones, que creen que si no siembran van a cosechar. Eso nada más sucede acá, ¿no? Porque un agricultor natural no lo hace, créanlo que no lo hace. Si él no sembró, sabe que ese año, esa temporada no va a cosechar nada. Entonces, ¿por qué muchos creen que si no siembran sí van a cosechar? En el mundo espiritual, Jesús lo comparó el mundo natural con el mundo espiritual. Digo, si tú siembras, vas a cosechar, Dios te lo va a multiplicar. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, ¿qué significa con el que no siembra? No estén esperando nada. O sea, en pocas palabras, no esperar nada. ¿Qué? Que apenas voy a tener el comer porque Dios en su misericordia nos va a suplir el alimento. Pero voy a carecer otras cosas. ¿Me explico? Que no nos vamos a morir de hambre, sí, porque Dios es muy bueno y misericordioso. Si no tuvieras ese Dios bueno, no sé qué haríamos. Pero aún así, va a haber una gran manifestación en los que sí le creen a Dios en esa área, porque les va a multiplicar, al rato van a estar muy bien, y los demás van a quedar milando como el chinito. Como dicen. Ir a él está yendo muy bien, y luego van a ir con ese que le está yendo muy bien, a ver, préstame. ¿Cómo que préstame cuando se pudo haber prevenido todo eso? Me explico. Préstame porque a ti te está yendo bien, sí, pues te está yendo bien porque le estás creyendo a Dios y yo no. Entonces que no suceda eso en nosotros. Hay que comenzar todos, a dar cuenta, por decirlo así, al parejo, irle creyendo a Dios en esa área. Es muy importante esto, porque muchos exactamente, muchos se van a agarrar la bendición de otros porque pues sí, a él sí, ¿por qué a mí no? Pues porque él sí le cree a Dios. Es importante creerle a Dios en esa área. Y créanlo que se lo digo con todo el amor de Cristo, no se lo estoy diciendo por dañarlo, ni se lo estoy diciendo por quitarle su dinero, ni se lo estoy diciendo por ofenderlo, sino que comience a creerle a Dios en esa área. Y créanlo que no va a quedar arrepentido jamás, porque yo sé el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, nunca falla, nunca lo va a dejar a usted desamparado, jamás. Él es fiel a sus promesas. Así es que avance en ese aspecto, avance. Ya quítese el pensamiento de su mente de la incredulidad. Hay que quitárnoslos a nuestros amigos de internet, ¿no? También básicamente es para todo
personas que nos van a ver por internet, quítense la incredulidad de eso. Quítense la mala idea de que les quieren quitar el dinero, ¿verdad? Si fuera así, entonces, en pocas palabras, en otras religiones les enseñaban que tenían que dar y nunca les daban esperanza que iban a recibir. Y mucha gente daba propiedades bien escasas, ¿verdad? ¿Sí sabe eso o no? Y a los que no se los quitaban, yo sé casos donde se los quitaban. La religión le ha quitado hasta casas a la gente. Y no se las ha quitado porque la gente la dio, porque con un abogado se la pelearon y se la quitaron. A ese grado ha llegado la religión. Pero aquí no, cuando damos, lo damos por amor. Usted jamás me va a encontrar a mí, venda su casa y tráigasela al pastor, jamás. De lo que tú ingresas a tu casa, agarra un porcentaje de semilla, un porcentaje que lo vas a dar como diezmos y dalo y Dios te lo va a multiplicar. Dios no quiere que vendas tus propiedades y que se las des al pastor, no. También ahí está incorrecto, ¿me entiende? Está incorrecto eso, es incorrecto. Que le quiten su dinero. O sea, no se trata de eso, se trata que usted, de lo que usted, Dios me bendijo en esta semana con 5,000 pesos, aparta una parte para Dios. Y yo sé que Dios eso me lo va a multiplicar, me va a dar el alimento a través del diezmo y me va a multiplicar mi semilla. Y Dios no le va a fallar. Dios no quiere que venda su casa para que se quede sin nada usted, no. Eso es incorrecto también, esa es gente que está abusando de los demás, correcto. Y muchas religiones han abusado, créalo que conozco cada caso que les han quitado sus casas, muy feo. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que de lo que ingrese en su casa, de ahí usted separe para que Dios se lo multiplique. Dios usa esa parte de la fe que usted empleó en ello y Dios esa parte se la multiplique. Eso es lo que quiere Dios. Entonces fíjese bien, hay algo muy importante que dijo Jesús en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Por allá si tiene oportunidad lea Levítico 27, donde habla del diezmo. Dice que el diezmo es consagrado a Dios, es algo dedicado, santificado al Señor, es decir, no es algo sobre lo cual podamos decir es mío, y segundo, no es algo por lo cual podamos decir bueno, vamos a Levítico 27. Se lo iba a dejar que lo leyera después, pero lo importante es que a usted le conste. ¿Para qué lo usaban los israelitas el diezmo? ¿Cuál era el objetivo del diezmo? En Levítico 27. Levítico 27. Versículo 26. Levítico 27, 26. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. ¿Qué significa esto? Si tenían 1,000 ovejas, el pueblo de Israel tenía 1,000 ovejas que estaban a punto de dar a luz. ¿Sabe lo que hacían que era la primera vez que iban a dar a luz? Un corderito, ¿sabe lo que hacían con esas ovejas? Con esos que nacían, con esos corderitos, ¿sabe lo que hacían? Se lo dedicaban a Dios. Para empezar, no se quedaban con ellos ni los vendían, ¿sí sabía? Porque era lo primero que parían sus vacas. ¿Y qué cree que hacía Dios con ese primero que ellos dedicaban a Dios? ¿Qué cree que hacía Dios con eso? ¿Cómo cree que eran esas vacas? Esas ovejitas. ¿Usted cree que no tenían multiplicación de ovejitas? ¿Usted cree que esas ovejitas no parían más, para que me entienda? Entonces fíjese bien. Mas si fuera de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la 5ª parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Ahorita le explico eso. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. ¿De qué está hablando? De posesiones, está hablando de tierras, ¿también sí o no?
Dice que no se iba a vender ni se iba a rescatar ninguna cosa consagrada. ¿Qué significa cosa consagrada? Que nacía un corderito, se lo ofrecían a Dios, se lo llevaban a los levitas. No todos los corderitos los sacrificaban, algunos de ellos los sacrificaban como una ofrenda agradable a Dios. No todos los sacrificaban, pero se los dedicaban y iban y se los daban a los levitas. ¿Por qué se los dan a los levitas? Porque dijo Dios que los levitas no tenían heredad, ¿sí o no? ¿Sí ha leído eso? Y por consecuencia ellos iban a vivir, en pocas palabras, de los diezmos de el resto de las 11 tribus. ¿Sí sabía eso o no sabía? Que las 11 tribus daban para que los levitas, como no tenían tierras ni tenían nada, los otros daban ya sea granos, ya sean ovejas, para que vivieran los levitas. Entonces fíjese bien, ese era en el pueblo de Israel. Pero decía que no se iba a rescatar. ¿Qué significa? Que no se tendría que rescatar lo que ya consagraban a Dios. Que si daban un corderito, al rato no tenían que reclamar, oye, a ver, levitas, ¿qué hicieron con mi corderito? ¿Dónde está el corderito? A ver, dénmelo para atrás, me arrepiento haberlo dado. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué dijo Dios? Si tú ya lo consagraste para mí, por favor, no andes queriendo rescatarlo de regreso, no andes queriendo decir, ¿qué pasó con tu corderito? Eso es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de los seres humanos, cuando se comienza a creer o a pensar de esa manera, es porque ya está desviado. ¿Qué están haciendo con mis ofrendas? Eso es algo errado. Pastor, pero ahí los levitas eran como los ministros. Son los ministros, exacto. Los levitas son los ministros que ministraban en el altar, en el santuario, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo con mis cosas? En pocas palabras, el que quiere rescatar es como decir, sabes que lo que te di Dios, ahora regrésamelo. La pregunta, ¿tendría justificación el hacer eso para que Dios los bendijera con el pan para comer? Fíjese bien. 29. 28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres, animales, de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Bueno, eso es otro rollo, ¿no? Pero ahorita lo voy a seguir leyendo el 30. No se lo voy a explicar eso porque no hay mucho tiempo. 30. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, o de la semilla de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Cuál era el objetivo del diezmo de los frutos de lo que producía la tierra, el trigo, la cebada o lo que produjera aquella tierra? ¿Cuál era el objetivo del diezmo? Era algo que consagraban ¿a quién? A Dios. Entonces fíjese bien, el diezmo de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. El 32. El 31. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Si alguno quiere rescatar, dice Dios, si recibiste 10,000 pesos este mes, diste 10 para Jehová, para Dios, tú diste 10, pero de esos, dice 1,000, pero esos 1,000 dices, bueno, pues me arrepiento de haberlos dado. ¿Por qué los di? Me hubieran servido para otra cosa. ¿Eso qué significa? Estás tratando de rescatar algo que le diste y dedicaste a Dios. Está tratando de rescatarlo. ¿Por qué los di? A lo mejor lo hubiera utilizado en comprarle una computadora a mi hijo. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor ahorita tuviera internet para escuchar las prédicas del pastor Sergio. Con esos 1,000 pesos. Pucha, pudiera haber pensado así alguien, ¿no? Un ejemplo. Sí, ahí significa que están tratando de recuperar en su corazón lo que ya dedicaron a Dios. ¿Y saben lo que sucede con eso? Dice Dios, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué significa que vas a añadir la quinta parte? Es decir, ¿cuál es la quinta parte de 1,000 pesos? 200, ¿no? ¿Qué significa? Que la próxima vez que des, dice Dios, porque Dios no castiga, ¿sabes que Dios no castiga? Como penalidad, recibiste 1,000 pesos, ahora ya no vas a dar 1,000, vas a dar 1,200. ¿Para qué? ¿Por qué vas a dar 1,200? Para que creas que lo que está escrito
Dios, a través de ello, Dios te va a dar el pan para comer. ¿Por qué vas a dar otros 200 pesos? Dice Dios, porque fuiste un incrédulo en aquel. Me explico, no porque Dios te esté castigando con 200 pesos más, no. Para que realmente veas que Dios se manifiesta, para que me entiendas, para que realmente veas que Dios es fiel a su palabra. ¿Sí me explico? Es decir, te va a salir más costoso, pues, para que me entiendas. En otras palabras, traduciéndolo ya a este tiempo, en otras palabras, cuando queremos rescatar ese dinero, esos 1,000 pesos los puede haber utilizado en suplir todo una semana de alimento para mi casa, la despensa, un ejemplo. En lugar de llevárselos al pastor, pude haber agarrado esos 1,000 pesos para suplir mi despensa. ¿Sabe qué es lo que representa? Si se hizo eso, ¿qué pasa cuando se hace eso y se quiere reclamar al respecto? Simple y sencillamente, se enfermó un hijo y tuviste que pagar 200 pesos de médico y medicina. ¿Qué pasó por otro lado? Se descompuso el refrigerador, le llamaste al técnico y pagaste otros 300 pesos. ¿Está captando? Nos sale más caro al respecto. Uh-huh. Uh-huh. Ya lo tenía, ya lo había puesto. Y yo de coraje, sí, porque vi que a otra persona le fue mejor y no daba. Yo dije, pues me gasto mi diezmo, yo porque lo voy a dar. Y lo saqué del sobre y lo gasté. Así. Pero 2 semanas me fue como en fe, ya estaba para llorando. Pues eso es lo que pasa. Eso es, precisamente eso significa eso significa el querer rescatar algo de lo que dimos para Dios. Es como si yo le reclamara a Dios, o sea, Dios, ya te lo di, pero pues eso me pudo haber servido para dárselo mejor a mis papás. Un ejemplo, ¿no? O algo por el estilo, aunque Jesús dijo, si tus papás, oye, los ves que definitivamente no tienen que comer, oye, entonces no des el diezmo, dijo Jesús, dáselo a tus padres, pero eso no significa que se los vas a dar siempre a tus padres. O sea, no significa, mi diezmo se va para mis padres, no. Jesús dijo, oye, si ves a tus padres con necesidad, oye, ¿por qué vas a llevar el diezmo a la sinagoga? Entonces, dáselo a sus padres. Pero si tus padres son unos incrédulos y toda la vida van a estar en necesidad, no te está diciendo Jesús que siempre le vas a dar el diezmo a tus papás. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, si ves a tu padre con necesidad y dices, lo único que tengo es para darlo allá en la congregación, entonces dijo Jesús, no debe ser tu corazón así. Aún así, yo siento que Jesús no quiso autorizar eso, lo único que quiso decir es que deberías de dar para tener en abundancia para darle a tus padres, más bien es lo más correcto, ¿no? Deberías de dar para tener en abundancia, oye, si damos es para tener abundancia y darle a otras personas, a nuestra familia, que nuestra familia vea, oye, le está yendo bien esta persona ahora que es, bueno, como dicen, cristiano, ¿no? O hijo de Dios, como le quieran llamar, oye, le está yendo mejor. Está ayudando, ahora me está dando mi hijo que se cambió allá con Cristo, o seguidor de Cristo, no sé cómo, ahora se cambió para allá y ahora le está yendo mejor, y ahora, si antes no me daba nada, ahora perdía 100 pesos a la semana, me da. Entonces, ¿qué significa? Que ellos están viendo, o más bien lo que quiso decir Jesús, oye, tienes que dar para que tengas abundancia para darle también a tu familia, no lo desampares a tu familia, me explico. Aunque la persona que estaba en ese momento hablando, o cuando Jesús le habló a esas personas, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento? Que esas personas estaban dando una parte de Dios y el resto estaban cerrando su corazón para no darle a sus padres. En pocas palabras, del resto ellos no querían darle a sus padres. Por eso Jesús dijo esas frases. No tanto porque no quisiera necesariamente que dejaran de dar para el reino de Dios, para que Dios les multiplicara. O sea, no necesariamente. Entonces, fíjese bien. En Mateo capítulo 6, lo consagrado para Dios no debemos de rescatarlo en nuestro corazón. Porque si lo queremos rescatar en nuestro corazón, o inclusive no decidimos no creerle a Dios en eso, pues no nos estemos quejando de las situaciones complicadas. El querer rescatar significa a veces que el dinero ese, en pocas palabras, se nos fue en otra cosa. Digo, porque conozco testimonios de muchas personas que no dan esa parte proporcional para Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Que a la hora de la hora fueron con un médico y les cobró
o gastaron más de 500, 800 mil pesos en medicinas y en médicos. Y todavía le dijeron, bueno, también te vamos a hacer un electro y te vamos a hacer esto y lo otro. Y se le fue más de lo que pudo haber dado para el reino de Dios, se le fue más dinero en eso. Y se les fue. No lo dieron para Dios, el diablo se lo robó a través de una enfermedad y a la hora ni prosperaron. Aparte, fíjese lo que sucedió. El diablo se lo robó a través de una enfermedad, un examen médico, lo que sea. El diablo se lo robó eso que iban a dar para Dios. Segundo, pues están enfermos. Tercero, no va a haber multiplicación porque no lo sembraron. Imagínense todas las consecuencias que tiene. Y no se lo digo para condenarlo, no se sienta condenado. O sea, no se sienta, me están condenando con eso. No, estoy hablando lo que la palabra de Dios dice con respecto a ese mundo espiritual en el que tenemos que influir a través de la fe, pues. Tenemos que influir a través de la fe. Mateo capítulo 6. Versículo 24. El subtema dice Dios y las riquezas. ¿Cuál es el problema en el ser humano? Confiar en el dinero, confiar en las riquezas y en sus bienes. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a qué, y a las riquezas. O sea, no significa que no sean ricos ustedes y que Dios les dé milagros financieros y que les vaya mejor, no. Significa, en pocas palabras, que su corazón no debe estar en las riquezas, sino en Dios. Y se lo voy a demostrar bíblicamente en Lucas capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13, antes de entrar en la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, fíjense bien lo que dijo Jesucristo. 13, versículo 22. Dice, hablando de la semilla que se sembró en los corazones, es decir, la palabra de Dios, dice, el que fue sembrado entre espinos, Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan ¿qué? La palabra y se hace infructuosa, es decir, no daría fruto, pues, no daría fruto, pero ¿qué es lo que no da fruto? O esa persona, esa semilla que fue sembrada entre espinos, ¿qué significa? Que hay el engaño de ¿qué? ¿Qué es lo que hace infructuosa esa palabra? ¿El engaño de qué? De las riquezas. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas. ¿Qué significa todo eso? Que escuchan la palabra, a lo mejor no le creen a Dios en la prosperidad, deciden no dar para que Dios se lo multiplique, pero se tienen que afanar más, es decir, tienen muchos que trabajar hasta los domingos para poder que les vaya bien. No descansar ni un día, inclusive tener hasta 2 trabajos. Digo, no estoy en contra de que tengan 2 trabajos, no pueden tenerlo. Pero a que me refiero que va a trabajar desde la mañana desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche todos los días, porque no les alcanza, a fin de cuentas. Entonces, pero ese es el afán por lo cual muchas personas ni siquiera se acercan a Dios, pero también el engaño en las riquezas. Muchas personas son engañados por el diablo y dijo que esa semilla era la que daba entre espinos, es decir, no daba fruto. ¿Por qué no daba fruto? Porque su corazón estaba puesto en la riqueza, en el dinero y no en el Dios viviente. Creían que esa riqueza era la que los iba a sustentar toda la vida y no Dios. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese bien, Lucas capítulo 16, y ya termino con esto. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 16 en el versículo 10. Dice,
el que es fiel en lo muy poco, dijo Jesús, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién te va a dar lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Fíjense, aquí ya nos aclara un poquito más lo que leímos en Mateo 6:24. Nos dijo por qué Jesús dijo allá que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O sea, no podemos amar a Dios y a las riquezas. Es decir, no puedo decir que Dios es el primer lugar en mi vida cuando yo amo más mi trabajo, para que me entienda. Amo más los bienes que yo tengo. Entonces fíjese bien, versículo 12, Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién te dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos. ¿Quiénes escuchaban esas cosas? De que o amas a Dios o a las riquezas, o tienes dos señores. ¿Quiénes escuchaban los fariseos? ¿Por qué escuchaban eso los fariseos? ¿Por qué les dolía? ¿Porque eran qué? Avaros. Y también se burlaban de Jesús. Fíjense bien. Entonces les dijo: vosotros sois los que se justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce ¿qué? Vuestros corazones. Dios conoce vuestros corazones. En pocas palabras, si no fuimos fieles en lo ajeno, dice el versículo 11, el 11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En pocas palabras, si lo traducimos a lo natural, si usted trabaja para un empresario y le está robando al empresario, ¿cómo usted va a tener su propia empresa? Entonces significa que cuando usted tenga su empresa, sus propios trabajadores le van a robar a usted, es decir, nunca le va a ir bien. ¿Cómo podría usted trabajar en una empresa y le roba al empresario, al patrón natural donde usted trabaja? No puede hacerlo, porque jamás va a tener su propia empresa, también significa. Y si lo traducimos al reino espiritual, ¿cómo podrá Dios darnos lo que es de nosotros si nosotros ni siquiera le damos el diezmo? Lo que es de Dios o santificado a Dios es el diezmo. La ofrenda también se santifica a Dios, pero ese es opcional para que Dios se la multiplique. Pero lo que es de Dios, en pocas palabras, o santificado para Dios, lo leímos en Levítico 27, es el diezmo. ¿Cómo podrá Dios darnos lo que es de nosotros, multiplicarnos? Es decir, ¿cómo podrá Dios darnos la semilla para sembrar si, en pocas palabras, el diezmo no se lo damos para comer nosotros? Damos el diezmo porque Dios nos suple de comida, alimento, vestido. Dios nos da todas las cosas para vivir cotidianamente, ¿sí o no? Entonces, de ahí separamos el diezmo, porque el diezmo representa que no me va a faltar alimento, comida y todo eso. Entonces, ¿cómo Dios me podrá ya dar la multiplicación o la semilla para que yo la siembre, si ni siquiera soy capaz de darle eso que no me corresponde, sino que le corresponde a Él? Me explico. ¿Cómo podrá entonces ya darme y decir, ahora sí tengo abundancia, no nada más tengo alimento, vestido, comida, sino ahora también tengo un carro, sino ahora también estoy empezando una empresa? ¿Cómo podrá surgir todo aquello si no empiezo por lo primero, que es el diezmo? Correcto. Si no empiezo por lo primero, que es santificar a Dios, de esa 10ª parte. Si no comienzo por ello, ¿cómo podrá Dios adicionalmente darme la semilla para sembrarla, si ni siquiera le doy lo primero con lo cual Dios me dé el alimento de cada día? Eso es lo que quiso decir Jesús. Y no se trata de que yo lo interprete de mi manera. Si lo sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que lo oían ¿quiénes? Los fariseos, porque eran ¿qué? Avaros. Amaban más el dinero que a Dios. En pocas palabras, no le daban
y no santificaban esa parte de lo que Dios les pedía que lo hicieran. Y Jesucristo habló de ello. Jesucristo dijo, si tú no eres fiel en lo que te corresponde con respecto a santificar a Dios a través de lo que debes de apartarlo, si no eres fiel en eso que no te corresponde, si no es algo santificado a Dios, si no eres fiel en ello, ¿cómo podrá Dios multiplicarte y darte una semilla para que la siembres y multiplicarte? ¿Cómo podrá irte bien en la tierra? En pocas palabras es lo que quiso decir Jesús. ¿Cómo podrá irnos bien aquí en la tierra? ¿Cómo podremos tener abundancia si ni siquiera somos capaces de darle lo primero a Él? Ahora, concluyo con esto. Si le creemos a Dios en esa área, créalo, o son dos cosas importantes. O suceden milagros financieros, no nos falta nada que comer, o una de dos. Si no le creemos a Dios en esa área, cuando usted se vaya a esta tierra se va a ir al cielo, ¿sí sabía? Se va a ir al cielo, nadie le va a quitar el cielo, nadie le va a quitar el cielo. ¿Por qué? Porque usted creyó en Jesucristo, que es lo principal. Si alguien no cree en sanidad, ¿qué va a pasar? Se nos va de un cáncer, pero se va con Dios, se va con Jesucristo, al cielo, porque creyó en Jesús. ¿Qué pasa si alguien no le cree a Dios en el área financiera? Lo vamos a ver siempre pasando hambres y pidiendo prestado. Pero se va a ir al cielo, no va a dejar de ser hijo de Dios porque no le cree. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Nadie se va a ir al infierno porque nadie me ofrenda, nadie. Y nadie lo puede condenar usted en esa área. Nadie se va a ir al infierno porque no cree en sanidad, sino realmente no van a ese lugar de sufrimiento porque han querido en Jesucristo y en su sacrificio perfecto. Pero hasta la salvación queda nada más y con mucho gusto lo cafeteamos y que siga adelante, ¿verdad? Los que no creen en sanidad. Los otros que van a andar, a lo mejor no le crean a Dios en finanzas, siempre van a andar batallando. De vez en cuando ahí le vamos a prestar, ¿no? Para que no se sienta mal, pero lo vamos a ver toda la vida todo atrasado, económicamente hablando. Pero ¿cuántos saben que se va a ir al cielo? Se va a ir al cielo. Todo atrasado, pues se ve, todo pobre, pues se va a ir al cielo. A veces a lo mejor hasta de hambre, pues se va a ir al cielo. Todo hambriento, pero se va a ir al cielo. Entonces, la salvación depende de que crean en Jesús, no de que den para el reino. La salvación depende de que crean en Jesús, no de que crean en sanidad. La salvación viene porque han creído que Jesucristo pagó el precio, ¿verdad? Entonces, todos somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero también por la fe en que Jesús llevó la pobreza, por la fe en que Jesús llevó la enfermedad, también sanamos y recibimos milagros financieros. Pero es optativo, no es obligatorio darlo. ¿Cuántos saben que no es obligatorio? ¿Cuántos saben que a nadie se le puede poner una pistola en la cabeza para decirle, a ver, ¿quieres recibir más sueldo o no quieres recibir más sueldo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Usted podría, usted puede decir, bueno, a ver, el patrón que le diga a usted, a ver, que llegue con la pistola, gana 5,000 pesos, te quiero aumentar a 10,000, ¿los quieres o no los quieres? Con una pistola en la cabeza, ¿verdad que no le va a decir eso? No ocupa la pistola en la cabeza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted dice, oye, pues si quiero los 10,000, me conviene, nos conviene, ¿sí o no? Igual, el que le crea a Dios en el área financiera le conviene, el que no quiera, igual, no necesita dar, no ocupa dar, entonces, pero es optativo, no es obligatorio, no lo vea como una obligación de parte de nosotros. Jamás, si le dicen, oye, ya te exigen el diezmo, no. Si lo quiero dar, lo doy, si no lo doy, no hay problema, pero debe ser de corazón, ¿no? Si alguien te dice, oye, te exigen el diezmo, no me lo exigen y no lo voy a dar si no quiero, pero voy a estar pobre toda la vida, así le va a contestar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, va? Entonces no es obligación, si usted decide darlo, okay. Entonces, póngase de pie y vamos a darle gracias a Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, por el amor a... Gracias porque nunca fallas, mi Dios. Gracias te damos por tu amor y tu bondad, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio eterno y grande que tú hiciste por mí. Yo te declaro ahora mi Salvador, porque tú me has llevado al cielo a través de tu sangre, porque tú bajaste al infierno 3 días y 3 noches a sufrir por mí. Por eso al tercer día resucitado, para darme vida y vida en abundancia. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador.
y sé que tengo la vida garantizada, Señor. Cuando me vaya a esta tierra, yo sé que me voy a ir al cielo, Señor, contigo. Te doy gracias por ello, porque has pagado por la salvación. Gracias por tu sangre derramada. Pero también te doy gracias porque tú has pagado el precio también, Señor, por la enfermedad. Por eso tú nos sanas nuestros cuerpos, Señor. Tú vivificas nuestros cuerpos mortales. Tú le das vida a nuestros cuerpos, Jesús. Te doy gracias por tu poder sanador en esta tierra. Gracias porque vas a hacer milagros impresionantes ahora en ese Viernes Santo que vamos a tener ahí en la plaza, Señor. Yo lo sé, estoy plenamente convencido que vamos a hacer milagros poderosos porque tú llevaste la enfermedad a lo profundo del mar por nosotros, Señor. Gracias. Pero yo creo que también tú llevaste la pobreza. La maldición de la pobreza no nos pertenece porque a ti te cayó, Señor, porque tú la trasladaste a lo profundo del mar. Por eso rechazamos la pobreza, porque es una maldición que entró por el pecado de Adán. No nos corresponde, por eso la rechazamos, la echamos fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús, no la aceptamos sobre nosotros. En el nombre de Jesús, porque creemos, Señor, que eres un Dios de promesas, de pactos, que siempre los cumple. Te doy gracias porque tú nos das el poder para hacer las riquezas, porque tú dijiste, Señor, en tu palabra, Señor, que nos bendecirías con toda bendición espiritual a través de Jesús, y creemos que todas las cosas ya no las diste, ahora las tenemos en el nombre de Jesús, y creemos que a través de la fe tú te manifiestas en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús, para darnos todas las cosas. Gracias, Señor, te damos porque eres fiel.